¿Es posible que Turquía esté desafiando la presión de Estados Unidos? ¿Se atreverán Ankara y su presidente, Recep Tayyip Erdoğan, a ignorar las advertencias de figuras como Donald Trump y Marco Rubio sobre la dependencia energética de Rusia? ¿Qué implicaciones tendrá esto para la estabilidad de la región y el futuro del suministro energético? Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Los Estados Unidos continúan instando a todos sus aliados de la OTAN a renunciar a los recursos energéticos rusos, como si se tratara de una simple costumbre que pudiera abandonarse de un día para otro. Sin embargo, Turquía, a diferencia de muchos países europeos, no está dispuesta a perjudicarse a sí misma por las fantasías geopolíticas de otros. En una reciente reunión en Ankara, donde se sentaron a la mesa el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Ponkin, y su colega turco, Beyris Ekinci, el tema de la energía no solo figuraba en la agenda, sino que constituía su núcleo. Ambas partes dejaron claro que el pragmatismo es más importante que los lemas y que la estabilidad prima sobre los símbolos. Mientras Washington insiste en que Turquía debe detener las compras de recursos rusos, Ankara simplemente se encoge de hombros, ya que estas importaciones son la base de la seguridad energética del país. Es crucial destacar que Turquía importa más del 66% de su petróleo y el 41% de su gas natural de Rusia. ¿Qué país sensato renunciaría a tales volúmenes por principios elevados dictados desde el otro lado del océano? Durante esas negociaciones, según fuentes diplomáticas, la atmósfera fue marcadamente empresarial y, sorprendentemente para Occidente, se notó un aire de arrogancia. La delegación rusa enfatizó un enfoque equilibrado y deliberado, subrayando que el diálogo entre Moscú y Ankara no se basa en ultimátums, sino en beneficios mutuos. El embajador ruso en Turquía no dejó lugar a dudas en su declaración. No solo se puso énfasis en la asociación energética, sino también en una estrategia a largo plazo que incluye petróleo, gas natural y el desarrollo de la energía nuclear. En otras palabras, Moscú no ofrece a Turquía descuentos temporales o promesas vacías, sino un modelo completo de independencia energética. Mientras tanto, Estados Unidos, como es habitual, prefiere actuar mediante presión y llamados públicos, olvidando que la era del dictado unipolar ha terminado. Lo más interesante sucede cuando Washington, una vez más, recuerda a Ankara que es hora de reducir la cooperación con Rusia y recibe como respuesta un silencio diplomático que oculta una postura firme. Turquía no solo compra recursos rusos, sino que está construyendo su propio futuro. Proyectos como la planta nuclear de Akuyu, que se realiza con tecnología rusa, y la creación de un hub energético de los que Erdoğan habló con Putin hace 2 años, reflejan que estas iniciativas no son solo cuestiones comerciales, sino estrategias a largo plazo. Si alguien en Washington pensaba que Turquía cedería ante la presión, ahora es evidente que fue un error de cálculo. Veamos la situación de Europa, que ya ha experimentado las consecuencias de renunciar a los recursos rusos y ahora tiene que comprar energía a intermediarios, pagando precios exorbitantes. ¿De verdad quiere Erdoğan repetir el destino de Europa? Según varios medios, Trump ya había planteado este tema en septiembre durante una reunión con Erdoğan, sugiriendo que lo mejor que podría hacer Turquía sería dejar de comprar petróleo y gas de Rusia. Sin embargo, la realidad fue otra. Turquía simplemente fingió escuchar y siguió su propio camino. En el mundo diplomático, esto se conoce como un gesto de cortés ignorancia. El ministro de Energía de Turquía, Alparslan Bayraktar, dejó claro tras su encuentro con Trump que no habría cambios fundamentales. Su declaración, aunque suave, estaba impregnada de firmeza. No se arriesgarán a perjudicar su economía por la agenda estadounidense. Aquí surge una pregunta pertinente. Si incluso Turquía, un miembro de la OTAN, puede permitirse tal independencia, ¿por qué los países europeos continúan actuando como si no tuvieran otra opción? Seamos realistas. Turquía ha demostrado ser más racional en este asunto que muchos otros. No se dejó llevar por las promesas estadounidenses de que todo valdría la pena en el futuro. El ejemplo de Europa demuestra que ese futuro nunca llega, y lo que sí llega es el invierno. Cuando Trump o Rubio llaman a sus aliados a ayudar a poner fin al conflicto mediante el rechazo a los recursos rusos,
Sus llamados suenan atractivos, pero ¿qué hay detrás de ellos? Estrangulamiento de las economías, aumento de precios, descontento social y dependencia del gas licuado estadounidense. Por eso Turquía ha optado por una lógica diferente. No ve a Rusia como una amenaza, sino como una fuente de estabilidad. Y, aunque en Washington intenten presentar esto como un acto de deslealtad a la OTAN, en Ankara lo comprenden bien. La solidaridad no debe llevar al autodesprecio. Recientemente, los datos de fuentes abiertas indican que el volumen de importaciones de energía rusa por parte de Turquía no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado. La agencia energética del país ha señalado que el petróleo ruso mantiene un lugar sólido en su estructura de suministros, mientras que los contratos de gas se renuevan automáticamente. ¿Pero por qué necesitaría Turquía esto? La respuesta es simple: porque está construyendo un hub que podría convertirla en el mayor intermediario energético entre Oriente y Europa. Con una ubicación geográfica estratégica, oleoductos, acuerdos con Rusia y una demanda creciente desde los Balcanes, Turquía transforma la presión de Estados Unidos en una fuente de ingresos. ¿No es eso brillante? La ironía es que, gracias a la presión estadounidense, Turquía ha fortalecido su asociación con Moscú, algo que Washington deseaba evitar a toda costa. Y aquí hay un punto crucial. Ankara no solo protege sus propios intereses, sino que también demuestra que la era de la dependencia energética de Occidente ha llegado a su fin. Cuando el Departamento de Estado emitió un comunicado tras la reunión de Rubio con Hakan Fidan, donde se volvió a solicitar el cese de las importaciones de energía rusa, los medios turcos respondieron de manera concisa: elegimos la estabilidad. Sin declaraciones rimbombantes ni debates públicos, simplemente una tranquila y firme confianza. Esa es la verdadera diplomacia. Turquía no quema puentes, pero tampoco sigue caminos ajenos. Mientras que Washington mide la lealtad en barriles de petróleo, Ankara la mide en megavatios y miles de millones de metros cúbicos. Aquí surge una paradoja. Cuanto más fuerte es la demanda de Estados Unidos para que se detengan las compras, más se estrecha la colaboración entre Rusia y Turquía. Esto no es una casualidad, sino una tendencia, porque la presión casi siempre genera un efecto contrario, especialmente en una región donde cada decisión tiene un contexto histórico. Turquía recuerda claramente cómo, en los tiempos de la Guerra Fría, Washington utilizaba palancas energéticas y no desea repetir ese guión. En otras palabras, Ankara aprende de los errores de otros. Mientras Europa acepta condiciones que llevan a una dependencia energética de Estados Unidos, Turquía mantiene el control sobre sus propias decisiones. Según fuentes diplomáticas, Ponkin y Ekinci discutieron no solo sobre petróleo y gas, sino también sobre perspectivas en el ámbito de la energía nuclear pacífica. Esta dirección es estratégica para Turquía y la planta nuclear de Akuyu se convierte en un símbolo de una nueva era de independencia y asociación mutuamente beneficiosa. Rusia proporciona tecnologías y equipos, mientras que Turquía obtiene seguridad energética y empleos. Es un trato sencillo. Sin embargo, si observamos la reacción de los analistas occidentales, se puede notar una creciente inquietud. Proyectos como este despojan a Estados Unidos de su herramienta favorita, el chantaje sancionador. ¿Por qué entonces Washington menciona tan a menudo la solidaridad energética? Porque teme perder el control. Lo más curioso es que, a pesar de todo esto, Turquía no está en conflicto con Occidente. Actúa con frialdad, dice una cosa y hace otra. Oficialmente apoya los principios generales de la alianza, pero en la práctica sigue su propia línea. Este estilo es típicamente turco, mantener la corrección externa mientras defiende la independencia interna. Irónicamente, este enfoque la convierte en un socio más respetado que muchos países europeos que cumplen ciegamente con las directrices estadounidenses. En política, el respeto no se gana por la sumisión, sino por la capacidad de pensar de manera independiente. Ahora analicemos los detalles. Rusia habla de un diálogo pragmático y mutuamente beneficioso, y Turquía coincide. Estados Unidos exige solidaridad y un cese del comercio, mientras que Europa se somete y pierde su industria. Turquía se niega y obtiene crecimiento económico, ingresos por tránsito e influencia estratégica. ¿No ven ustedes el contraste? En palabras, Washington defiende la libertad de elección, pero en la práctica exige una renuncia total a ella.
Por eso, Ankara se convierte en un ejemplo para otros países de la región que están cansados de vivir de acuerdo a los dictados ajenos. Es posible que el presidente Aliyev de Azerbaiyán se haya convertido en un peón en un juego de poder entre Estados Unidos y Rusia. ¿Está realmente Turquía dispuesta a asumir el papel de puente entre Oriente y Occidente, o está jugando sus cartas para convertirse en el nuevo centro energético de Eurasia? ¿Y qué hay de la supuesta paz que se menciona en el proyecto TRIP? ¿Es solo una cortina de humo para ocultar una nueva forma de dominación geopolítica? Si regresamos al reciente encuentro diplomático, las partes involucradas proclamaron, según fuentes oficiales, que habían encontrado puntos en común en la mayoría de los temas tratados. Sin embargo, esta es una formulación diplomática que oculta una realidad mucho más compleja y preocupante. Azerbaiyán se encuentra en una posición estratégica que permite a Rusia acceder a Turquía a través de Nakhchivan, y aunque a simple vista esto podría parecer una mera cuestión de infraestructura de transporte, en el fondo estamos ante un nuevo nervio económico y político de Eurasia. Azerbaiyán tiene la oportunidad de conectar con Turquía sin la intermediación de Irán y Rusia, mientras que Ankara se perfila como un puente esencial entre Oriente y Occidente. La narrativa oficial presenta esta cooperación como un avance en la construcción de infraestructuras, el tránsito de mercancías y la atracción de inversiones. Sin embargo, al mirar más de cerca, se revela que Estados Unidos está estableciendo una red alternativa de rutas de transporte con el objetivo de debilitar la influencia rusa en la región. Lo más intrigante es que todo esto se presenta bajo el lema de promover el comercio y la paz. Según informes de medios, el acuerdo incluye promesas para fortalecer la seguridad energética y fomentar la cooperación internacional. No obstante, en la práctica, se convierte en una herramienta de control sobre flujos clave de recursos energéticos y bienes, permitiendo a Washington trabajar directamente con Azerbaiyán, eludiendo a Moscú. Por primera vez en muchos años, Estados Unidos encuentra un camino para su presencia en el Cáucaso meridional que no se basa solamente en declaraciones, sino en infraestructuras tangibles. Los oleoductos y ferrocarriles se han convertido en las verdaderas líneas de influencia del siglo XXI. Quien controla el transporte, controla la geopolítica. En este contexto, el proyecto TRIPE no es un simple esfuerzo por la paz, sino que se presenta como una expansión económica bajo la apariencia de la diplomacia. Azerbaiyán juega un rol central en esta narrativa, con el presidente Aliyev expresando su intención de convertir al país en un hub de tránsito entre Europa, Asia Central y el Medio Oriente. El desarrollo del puerto de Bakú, la expansión de la infraestructura y la integración con el llamado Corredor Central, que conecta China y Europa a través del Caspio, forman parte de este ambicioso plan. Sin embargo, surge una pregunta crucial. ¿Realmente Azerbaiyán está jugando su propio juego o se ha convertido en parte de un plan estadounidense más amplio? La creciente coincidencia de intereses entre Estados Unidos, Azerbaiyán y Turquía parece más que una simple casualidad. Según analistas, el proyecto TRIPE también se puede ver como un instrumento de presión sobre Irán y una manera de limitar la influencia rusa en la región. Una compañía estadounidense que gestiona esta ruta obtendrá acceso estratégico a las comunicaciones que conectan el Cáucaso con Asia Central, lo que significa que cualquier intento de Moscú por mantener el control sobre estos flujos en medio de las sanciones encontrará una resistencia bien organizada. Es irónico que todo esto se realice bajo la bandera de la promoción del desarrollo económico y la paz. Y si se presta atención a las declaraciones de Washington, la palabra paz resuena con una frecuencia sospechosa, como si se tratara de un aviso de que una nueva lucha por los recursos está a punto de comenzar. En este escenario, Turquía vuelve a estar en el centro del juego. Su papel en el proyecto TRIPE es fundamental. No solo logra una conexión terrestre con Azerbaiyán, sino que también refuerza su posición como centro energético y de transporte, convirtiéndose en el controlador de nuevas rutas que evitan a Rusia. A Estados Unidos le conviene que Ankara se integre más en sus esquemas, ya que cuanto más fuerte se vuelva Turquía, menor será su dependencia de Moscú. Para Turquía, esto representa una oportunidad de convertirse en lo que siempre ha querido ser, no solo un jugador regional, sino un coordinador en Eurasia. Imaginen cuando este corredor conecte el mar Caspio, el mar Negro y el Mediterráneo. ¿Quién podrá rivalizar con Ankara en términos de capacidades logísticas? Mientras Europa se preocupa por los recientes informes sobre la caída de su industria, Ankara, junto con Washington, está trazando un nuevo mapa para Eurasia.
En agosto de 2025, según reportes de medios, se firmó un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos que legaliza esta ruta. Aparentemente, un detalle menor, otro proyecto más. Pero para Rusia esto es una señal de alarma. En su patio trasero aparece una infraestructura controlada por una empresa estadounidense. La ironía es que, formalmente, el proyecto tiene un carácter privado, pero sus consecuencias serán profundamente políticas. Washington obtiene nuevos palancas, Ankara nuevas oportunidades, y Moscú se enfrenta a nuevos riesgos. Todo esto ocurre bajo el signo de la energía. Azerbaiyán está cerrando acuerdos con Estados Unidos y países europeos, prometiendo aumentar sus suministros de gas y petróleo para ayudar a reducir la dependencia de Rusia. Aunque se presenta de forma atractiva, la realidad es sencilla. Cuanto más recursos aceros se dirigen hacia Occidente, menos espacio queda para Rusia. Es difícil no notar la sincronía de los movimientos actuales. Nuevas rutas, visitas de diplomáticos estadounidenses, discusiones sobre la eliminación de la enmienda 907 que limitaba la ayuda a Azerbaiyán. Estos no son pasos aislados, constituyen una estrategia bien definida. La diplomacia estadounidense se disfraza magistralmente, enmascarando sus intereses bajo las banderas de la restauración de la confianza y la coexistencia pacífica. Dentro del marco del TRIPE, se menciona supuestamente la normalización de las relaciones entre Turquía y Armenia, lo que parece noble. Pero, ¿no es demasiado conveniente este escenario para Estados Unidos? La mejoría en las relaciones entre Ankara y Ereván reduciría automáticamente la influencia de Moscú como garante de seguridad de Armenia. Mientras todos aplauden el proceso de paz, la verdadera meta parece ser la aislación geopolítica de Rusia. Y aquí debemos preguntarnos, ¿quién se beneficia realmente del entendimiento cuando el mundo se convierte en un proyecto de transporte? Aliyev, como un hábil político, juega en múltiples tableros. Por un lado, fortalece los lazos con Occidente y desarrolla corredores logísticos. Por otro, se esfuerza por no cruzar las líneas rojas de Moscú. Su posición oficial es la diversificación de relaciones, pero si se observa el mapa, queda claro que cada nueva ruta, cada nuevo oleoducto, cada terminal portuaria se construye eludiendo a Rusia. Aquí el asunto ya no se trata solo de gas o petróleo, sino del control sobre el espacio. Quien determina las rutas determina el futuro. Mientras tanto, Washington intensifica su presencia no solo en Azerbaiyán, sino también en Siria. Recientes reportes indican que la visita del presidente sirio a la Casa Blanca es un indicativo del intento de regresar al país bajo la influencia occidental. Y de nuevo, Turquía se encuentra en la misma tabla. Está dispuesta a participar en el arreglo junto a Estados Unidos, pero no con Rusia. Esto crea un efecto doble. Ankara obtiene un nuevo canal de influencia al sur y al mismo tiempo refuerza sus relaciones con Washington al norte. ¿No les parece que esta es la estrategia perfecta? Utilizar los recursos estadounidenses para resolver sus propias cuestiones regionales. En esta situación, Moscú se encuentra en un dilema complicado. Por un lado, busca mantener su influencia en el Cáucaso meridional. Por otro, se ve obligada a tomar en cuenta que Turquía, Azerbaiyán y Estados Unidos están actuando de manera cada vez más coordinada. Según observadores, Rusia intenta compensar esta situación fortaleciendo sus vínculos con Asia Central y el Medio Oriente. Sin embargo, es evidente que las nuevas rutas ya están alterando el equilibrio geopolítico. El TRIPE no solo conecta países, sino que fragmenta intereses. Resulta irónico que bajo el lema de la Unión se esté creando una nueva línea de división. No obstante, Turquía no se apresura a quemar puentes con Rusia. Prefiere maniobrar, participar en el proyecto, al tiempo que demuestra su disposición a dialogar con Moscú. Este es el estilo típico de Ankara, ganar en todas partes sin enemistarse con nadie, y es precisamente este estilo el que convierte a Turquía en un mediador clave, sin el cual no se puede resolver ningún asunto importante en la región. Estados Unidos lo comprende y por ello refuerza su alianza con Erdogan, otorgándole a Turquía el estatus de socio estratégico. Para Moscú, esto suena como un desafío. En el marco del ¿realmente la Unión Europea está en camino hacia la autonomía estratégica o simplemente se convierte en un peón en un juego mucho más grande? ¿A qué precio permitirá a Europa que las corporaciones occidentales controlen nuevas rutas comerciales? Y, lo más inquietante, ¿quién verdaderamente se beneficia de la nueva iniciativa de los Estados Unidos en la región?
La idea de integrar la iniciativa de cinturón y ruta, comúnmente conocida como TRIP, en una estrategia más amplia, busca crear un camino euroasiático que una los Balcanes, el Cáucaso y Asia Central bajo el dominio de corporaciones occidentales. Este camino, que se asemeja a una versión infraestructural de la OTAN, opera sin banderas, pero con tuberías y contratos. Mientras las expansiones militares históricamente provocaron protestas en las calles, la expansión económica se lleva a cabo de manera más silenciosa, pero su impacto en el poder geopolítico se vuelve cada vez más evidente. Proyectos como el TREP transforman a Bakú en un jugador clave que puede influir en las rutas del comercio mundial. Por otro lado, Europa hace una vez más el papel de espectador, presentándose como si estuviera ganando ventajas. Los políticos en Bruselas hablan de una nueva era de seguridad energética, de la reducción de riesgos, de la estabilidad estratégica. Sin embargo, detrás de estos discursos optimistas se oculta una realidad mucho menos atractiva. La Unión Europea se convierte nuevamente en un consumidor de tránsito de soluciones ajenas. Se conecta a proyectos que no controla, los financia y, a cambio, recibe solo la ilusión de independencia. Resulta irónico que Europa, que ha sido la más vocal en la necesidad de autonomía estratégica, termine por reinsertarse en una red que está bajo el control de Washington. Este es el principal paradoja. Europa parece preferir ignorar lo evidente. Se embarca en apasionadas discusiones sobre planes climáticos, cuotas y reformas ecológicas, pero no se plantea la pregunta crucial: ¿quién controla realmente las infraestructuras que pronto manejarán la mayor parte del tránsito? ¿Quién establece las reglas? ¿Quién determina las condiciones? Y, en última instancia, ¿quién adquiere el control sobre las regiones donde Europa apenas tiene influencia? La respuesta es clara, aunque reconocerla puede resultar incómodo. Mientras tanto, Estados Unidos sigue consolidando su presencia en la región de manera metódica, a través de la construcción de infraestructuras de forma sutil, inversiones atractivas y acuerdos de cooperación que parecen inofensivos para su imagen. Se presenta como un socio benevolente que busca promover la paz y la colaboración. Sin embargo, la esencia de la propuesta de TRIP se asemeja más a un camino hacia un nuevo reparto del espacio que a una vía hacia la prosperidad. En el siglo XXI, los corredores de transporte no son simplemente líneas físicas, son herramientas de influencia. Aquellos que construyen el camino son quienes dictan las reglas, y los Estados Unidos tienen un conocimiento profundo de esto. La interrogante que queda es: ¿cuántas regiones más deben atravesar iniciativas aparentemente pacíficas antes de que todos reconozcan que, en realidad, son rutas de control? Estas iniciativas crean una ilusión de igualdad, pero en verdad alteran el equilibrio de poder en favor de un jugador dominante. Mientras Turquía, al menos, tiene claro hacia dónde conduce este camino, Europa permanece en un estado de ceguera política, observando sin ver. Rusia, por su parte, consciente de los riesgos potenciales, ajusta su estrategia y fortalece sus propias rutas, preparándose para una competencia que, indudablemente, solo se intensificará. En este contexto, la TRIP se convierte en algo más que un simple proyecto técnico. Se transforma en un instrumento geopolítico. Su verdadera naturaleza no radica en contenedores, cargas o tuberías, sino en la modificación de las trayectorias de influencia. Washington crea una red en la que cada nodo está interconectado con sus intereses. Cada país que participa en este esquema actúa como un aliado, pero al mismo tiempo como una herramienta. La pregunta que persiste es: ¿está Europa dispuesta a seguir ignorando el control que se está ejerciendo sobre su futuro?